Sea Lion, tuve la oportunidad de revisar bastante toda esta información, en la oportunidad de tener que escribir un artículo sobre este tema para la revista del IAPG, y entiendo que ahí se puede ampliar todo lo que quieran, si están interesados, está ahí, es propaganda no subliminal, pero bueno, no es una cuestión comercial, la revista es técnica, que es Petrotecnia, y bueno, se perfora un pozo que tiene buenos resultados. ¿Cuáles son los buenos resultados? Es el primer pozo de la cuenca de Malvinas que efectivamente produce hidrocarburos. O sea, desde ese punto de vista es un hito. Es el primer pozo, el Sea Lion 1. La segunda parte de esto es, bueno, encontró un yacimiento. Yo diría que con los datos que hay hasta hoy, encontró un recurso, pero no se lo puede llamar reserva. Primero porque hay varias dudas. La primera duda es cuán grande es esa acumulación. Y salvo de las probabilidades estadísticas que uno puede correr, y que es usual en la industria, y que puede ir según cuál sea el input que uno le pone, están hablando de entre 70 y 600 millones de barriles, con un min o una posibilidad más clara de alrededor de 240 millones de barriles. A pesar de que en toda la prensa y los comunicados se habla de reserva, cuando uno va a los documentos más técnicos, no hablan de reservas, hablan de recursos. Y eso está bien, es un recurso. Y hay una incertidumbre tremenda de cuán grande es. ¿Qué es lo que tienen que hacer para saber si realmente ahí hay un yacimiento o simplemente va a quedar en ser, bueno, un primer indicio de hidrocarburos en la cuenca? Y van a tener que hacer varios pozos más. Contrariamente a lo que dijeron inicialmente, ya hicieron 2 pozos en el mismo prospecto. El segundo pozo definitivamente es un dry hole, o sea, es un pozo seco, por más que ellos dicen no fue testeado, dicen que de haberlo testeado hubiera sido no comercial. Bueno, por algo no lo testearon. El tercer pozo, que también es un appraisal y sobre el que ahora han cargado mucho las tintas, digamos, y bueno, aparentemente con buenos resultados, es porque se perfiló el pozo y encontró características muy similares al primero, al Sea Lion 1, llamémoslo. Entonces, esto da lugar a una serie de interpretaciones de que si ya hay más de un pozo que lo tiene, imagínense lo bueno que es esto. Esa, digamos, visión tan optimista debería tener un poquitito de prudencia, porque el pozo está a 2.000 metros del anterior. O sea, no está cuando hay prácticamente 50 kilómetros cuadrados que ellos consideran que es el área prospectiva, porque se pone un pozo a 2.000 metros, lo cual no está ni bien ni mal, pero desde el punto de vista exploratorio, no es un exploratorio, como mucho sería un step out de 2.000 metros a ver si encontramos lo mismo que encontramos en el otro. Y acá viene la otra parte. No quiero explayarme en una cuestión que a lo mejor sería muy técnica y quizás aburrida, pero el ambiente de sedimentación de este play es definitivamente, y se ve por los pocos datos que pudimos ver publicados por ellos, y lo aceptan, finalmente dicen que es así, es lo que se llama en geología o en geología, en ambiente de sedimentación, un ambiente de abanicos de fan delta que entran en un lago, digamos. Esta cuenca, que dijimos era de bordes muy abruptos, los aportes de sedimentos vienen de los bordes en forma de ríos que llegan allí y arman un delta dentro de esas depresiones que son lagos. En el lago se genera la roca generadora y en los reservorios vienen en los deltas. Por lo tanto, el play es que el petróleo que está allí en el lago, en las rocas lacustres, migre a las rocas del fan delta. Ahora, por su propia génesis, este ambiente de fan delta es un ambiente que se forma no de una vez, sino es el apilamiento de sucesivos episodios de crecientes de los ríos que suben, fluctúan sus caudales y por ende terminan depositando cuerpos de arena individuales que pueden estar o pueden no estar en contactos uno con otro. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un abanico de 50 kilómetros cuadrados
que es lo que parece que tiene el de Sea Lion, esto lo dice que yo tengo un reservorio a lo largo de 50 kilómetros cuadrados, lo cual sería fantástico, porque entonces yo tengo que poner menos pozos para drenar el área. Esto definitivamente es lo que se llama un stacking, un apilamiento de arenas, y definitivamente para mensurar, algunas pueden tener petróleo, otras pueden tener agua. No todas tienen por qué tener petróleo. ¿Cómo sé si tienen petróleo, agua o gas? Bueno, tengo que perforar la suficiente cantidad de pozos como para que me dé el panorama general de 50 kilómetros cuadrados. La importancia del Sea Lion es que es el primer pozo que testó hidrocarburos. No se puede decir todavía cuán grande es ese potencial yacimiento, porque tampoco se puede decir que haya un yacimiento. Y acá quiero explayarme en un tema de por qué la existencia de petróleo puede no ser un yacimiento. No necesariamente implica la existencia de un yacimiento, porque un yacimiento necesita de reservas, no de recursos. Y una reserva es un volumen de petróleo o de gas económicamente rentable. O sea, yo lo puedo producir, lo puedo extraer y voy a ganar plata. Si lo que me cuesta producirlo y extraerlo, transportarlo y venderlo es más que el valor del producto, eso no es un yacimiento. Obviamente nadie va a perder $20 por barril, digamos, ¿no? O sea, solamente se explota lo que da plata. Y acá está el punto. Entonces, antes de decir si hay un yacimiento, ¿cuán grande es eso? Para saber cuán grande es eso hay que hacer varios pozos más. Y ahí veremos si existe o no el yacimiento. ¿Puede existir? La respuesta es sí. La respuesta es sí, puede existir. Pero van a tener que hacerse varios pozos para dimensionarlo. Y después el otro tema es la productividad por pozo. Porque uno podría llegar a arriesgar que un pozo que sale, lo que están saliendo estos pozos entre 40 y 60 millones de dólares, uno imagina que aún con un precio del petróleo a $100, ahí la acumulación económicamente rentable debería estar en el orden de los 200, 300, 400 millones de barriles. Estimaciones propias de DESAE hablan de que por lo menos debería haber unos 200 millones de barriles, asumiendo un precio del petróleo de 80, 90 dólares, $100, porque los valores de las instalaciones superan ampliamente los $1.000 millones de un posible descubrimiento. Rockhoper es mucho más optimista y dice que con 50 millones de barriles alcanza. Sinceramente yo estoy más cerca de DESAE que de Rockhoper. No creo que 50 millones de barriles sean económicos para explotar allí. Es más, no son. Entonces el límite no sé dónde estará, dependerá del precio del petróleo, pero a $100 definitivamente debe estar más cerca de los 200, 300, 400 millones de barriles que de los 50 que dice Rockhoper que sería un proyecto exitoso. Y este proyecto de Sea Lion tiene altísimas chances de estar más cerca de los 50 que de los 200, 300, e incluso puede estar cerca de los 10. O sea, no estoy diciendo aquí que hay 50, estoy diciendo que de repetir estos resultados en otros pozos podrían llegar a estar esos 50. No hay datos todavía para hablar de los centenares de millones. Y el otro tema no solo es el volumen, sino cuánto producen los pozos. O sea, el Sea Lion ha tenido un ensayo muy cortito de 18 horas con distintos orificios, distintos chokes, y esta gente lo que ha hecho es fluir los pozos 1 hora, 2 horas con distintos chokes y extrapolar a 24 horas lo que hubiese producido el pozo en 24 horas. Cualquiera que esté en el tema técnico sabe que una afluencia de 24 horas no es representativa de nada. Un pozo puede producir las primeras 24 horas 4.000 barriles y la segunda 3.000, el segundo día 3.000, el tercer día 1.000 y después irse a 500. O mantenerse en 4.000 barriles durante muchos días, pero para eso hay que tener un test de larga duración que no se hizo. Así que hoy por hoy es toda una elucubración. Y hay un punto que ellos sí levantan y dicen que, asumiendo que son 2.000 barriles el extrapolado, y bueno, sumamos que es eso, ellos van por el lado más positivo y dicen, bueno, sin embargo, de tener otras condiciones, podríamos llegar a producir 4 o 5.000 barriles. ¿Cuáles son las otras condiciones que mencionan en sus reportes?
Una de ellas es evitar el problema de parafinas que dicen haber tenido, y el segundo es que dicen, bueno, no vamos a perforar esto con un pozo vertical, sino vamos a perforar pozos horizontales que por lo tanto van a producir más. Bueno, el tema de los pozos horizontales es, si bien es dable, decirlo a esta altura, en un reservorio que acabo de decir que es multireservorio y que puede haber arenas con petróleo, con agua, bueno, es mínimamente arriesgado decirlo. Un pozo horizontal además va a salir, si el otro sale 40-60, este va a salir 80-100, va a producir más. Si lo ponemos todo en una arena con petróleo, si atravesamos una con agua, va a producir agua. En definitiva, es muy temprano para decir eso, y uno dudaría que en la tecnología de pozos horizontales es la adecuada para este ambiente sedimentario. Y dudaría muchísimo. Me parece que va más por el desarrollo de pozos verticales. Y el tema de la parafina, que simplemente para explicarlo esto es, el petróleo tiene alto contenido de parafina, dicho por ellos, entonces al fluir, la parafina está disuelta cuando está a la temperatura del reservorio, pero cuando comienza a enfriarse camino a la superficie, sedimenta en los caños y comienza a tapar los caños, ¿no? Es una cera. Bueno, lo conoce todo el mundo, es una parafina, una cera. Y eso reduce los diámetros de los caños, tapa los orificios, etcétera, etcétera. ¿Se produce petróleo de parafina? Por supuesto que sí, en todos lados. Normalmente una solución es calefaccionar los caños en donde se transporta, etcétera, etcétera. Eso es bien complicado de hacer, por ejemplo, en cuencas continentales. Parece ser bastante más complicado de evitar el problema de la precipitación de parafina en un caño que va 200 metros por un agua que está a 4 grados centígrados, digamos. O sea, da la sensación que el problema de parafina va a estar allí. ¿Se puede producir? Sí. ¿Cuál es la implicancia? Tiene costos operativos más altos porque va a haber que intervenir el pozo con más frecuencia para mantenerle su caudal de fluencia. Así que, digamos, para definir si hay un yacimiento es muy temprano, desde todo punto de vista, por productividad por pozo, por volumen que se haya encontrado o no, pero definitivamente hay sí un hito, y es que es el primer, nuevamente digo, la primera producción concreta de petróleo de la cuenca. O sea que hay mucho todavía para discutir. Esto no es el desmérito de lo que están haciendo, yo sí quizá, así como digo que me parece que técnicamente están haciendo un buen trabajo, creo que comunicacionalmente no están siendo todo lo, si usamos la palabra en inglesa, que son ingleses, fair, ¿no? O prudentes. Me parece que hay un poquito de manipulación en las expectativas de la gente y básicamente de los inversores. Bueno, y esto tiene un aspecto político que no podemos dejar de lado. Entonces es importante que lo mensuremos. No parece muy prudente desparramar por la opinión pública argentina, al menos, es decir, los ingleses ya descubrieron centenares de millones, miles de millones de barriles, cuando en realidad está en una etapa totalmente inicial. No hay que minimizarlo, tampoco hay que tomarlo como algo, digamos, algo ya que está hecho y que lo encontraron. O sea, hay muchísimo para hacer, tienen mucho trabajo por delante, y no descarto que el otro trabajo por delante va a ser ver si de alguna manera van a necesitar imperiosamente o no cierta colaboración con Argentina de cooperación para ver si se puede negociar algo. Me parece que es muy factible que termine por ese camino.